¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Alfredo Jalife, experto en geopolítica. Buenas noches, Alfredo. Hola, un placer, Valeria, a tus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos durante el día de hoy, Alfredo. Un placer tenerle con nosotros de nuevo. Quería preguntarles, tenemos en el foco esa reunión de la próxima semana. Donald Trump va a comenzar durante la noche de hoy ese viaje a China. Sabemos que se van a reunir en la cumbre de la OPEC con su homólogo chino. El comercio global de momento parece que se enfría. Los mercados asiáticos que observan con cautela cualquier señal de distensión. ¿Qué posibilidades reales hay de que Donald Trump y Xi eviten una nueva guerra comercial? Bueno, mucho dependerá de la reunión que están realizando en Malasia a partir de hoy el secretario del Tesoro Bessent y el que cambiaron a su negociador, los chinos. Ahora va a ser otra persona del Politburo directamente, y van a ser 4 días. A mi juicio, ahí se va a decidir más que en la cumbre per se, porque no tendría sentido realizar una cumbre si antes no se da el acuerdo específicamente en materia comercial y monetaria. Mira, como tú bien señalas, está en la mesa la cuestión que ya es añeja, la guerra de los chips que empezó Biden y que luego prosiguió el mismo presidente Trump. Está la cuestión que muy bien señalaste de las tierras raras, que esa fue la réplica reciente de China y que afecta invariablemente a gran parte de la cuestión balística de los aviones de Estados Unidos, y algo del que, bueno, que tú lo citas,
que es la cuestión agrícola, pero que sí sería bueno especificar que es la cuestión de los soybeans, la soya, ¿no? Porque esto le está afectando a los seguidores, a los partidarios de Trump en el Middle West de Estados Unidos. Y naturalmente, pues esto tiene un impacto sobre todo electoral, porque hoy el presidente Trump no está tan alto en las encuestas. Hoy tiene 40% de aceptación, se ha estancado ahí, pero es muy peligrosa su situación a nivel interno, sobre todo que el año entrante existen elecciones intermedias, y ahí podemos tener muchos escenarios, ¿no? Desde un triunfo de Trump hasta una derrota que pudiera naturalmente llevar hasta su impeachment. Y por último, yo vería, ¿cómo dices? Que por último, yo vería la cuestión del petróleo. No está muy clara, la prensa de Estados Unidos, la prensa anglosajona, dan por hecho que ya China e India ya aceptaron cesar la compra del petróleo ruso. Yo me iría ahí con mucho cuidado, es una guerra de propaganda clásica. No estoy viendo ningún movimiento real fuera de una empresa privada en India que ha comentado que sí va a disminuir sus compras del petróleo, pero hay otras maneras de comprarlo también del petróleo ruso. Ahora, sí me gustaría ver la contraparte. ¿Qué quiere decir? El presidente Trump comentó que vamos a hacer que los efectos de las sanciones, que han sido duras, hay que reconocerlo, en contra de los dos gigantes petroleros de Rusia, que son Rosneft, sobre todo de su gran aliado del presidente Putin, que es Igor Shushin, y de Lukoil, que es una importante, pues yo diría, petrolera. En Rusia, como comentó el presidente Trump, que en 6 meses se van a ver los efectos y que esto va a dañar severamente la maquinaria de guerra de Rusia, porque de ahí va a depender todos sus ingresos, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos, ¿no? Ya vimos que las sanciones no le han afectado, todo lo que echaron la administración Biden, pues no afectaron, incluso hasta tuvieron un efecto boomerang en Estados Unidos. Ahora bien, leyendo la contraparte, si hoy vemos, curiosamente, la cotización del rublo ruso está en 79.45. Se ha revaluado el ruso porque los factores macroeconómicos, la política monetaria de Rusia, han funcionado muy bien hasta la fecha. E incluso ya, a pesar de que les han embargado sus 300 y pico mil millones de dólares, unos dicen, es que depende mucho de la cotización del euro y el dólar, 350 mil millones de dólares, que precisamente le pensaban en entregar un gran paquete a Ucrania y no se pusieron de acuerdo ahora en Bruselas los de la Unión Europea, que Bélgica tuvo miedo de que les embargaran también allá en Rusia, donde tienen todavía grandes capitales. Bueno, eso es por una parte. Y por otra parte, la declaración del portavoz del Kremlin, Peskov, que ha dicho, bueno, pues vamos a ver qué pasa en 6 meses, podemos esperar en 1 año, como ya esperamos hace 2 años, etcétera. Y por último viene la visita que mañana hace, que es muy importante, que hace Kirill Dmitriev, que va a Miami, donde se reunirá con el enviado especial de Trump a Rusia, que es nada menos que Stephen Witkoff, que le manejó relativamente bien toda esta cuestión de la paz en Gaza. Entonces, yo vería que antes de China, China sería el reflejo al final del día, de lo que suceda mañana en la reunión de Kirill Dmitriev con su homólogo en cuestión de negociaciones, que es Steve Witkoff, allá en Miami, y también el resultado de los 4 días entre el secretario del Tesoro, Bessent, y su homólogo chino. Pero más que nada, como que yo veo, esa es mi muy humilde opinión, en que
Trump está tratando de romper la gran alianza de Rusia y China, incluso insinuando que puede llegar a un gran acuerdo con China en varias materias. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Al final del día. Yo lo único que quizás que en este momento que está jugando la carta China para romper a los BRICS, que esa es la maniobra que estamos viendo de parte de Trump, que ya está muy vista. Lo único que veo que no sé qué tanto pudiera Trump darle a China para que rompa su alianza estratégica con Rusia. Se me ocurre que quizás le entregue Taiwán. ¿Sería suficiente para Rusia y para China la entrega de Taiwán para romper entre ellos un G2 que ya está muy consolidado? Alfredo, y precisamente justo después de esa cumbre de los líderes europeos que acabó ayer y que, pues, sin acuerdo para la utilización de los activos rusos congelados, Trump parece que descarta ya que se puedan enviar esos Tomahawks a Ucrania. ¿Hasta qué punto podría Ucrania recuperar esas posiciones sin armas de alto alcance, de largo alcance, iniciar otra ofensiva en suelo ruso, o cómo cree que actuará? Yo creo que el asunto de los Tomahawk, hay dos escenarios, ¿no? Uno, lo que dijo, que aquí sí hay que creerle relativamente a Trump, y el otro, el de Medvedev, que es el segundo de a bordo del Consejo de Seguridad de Rusia, nos dice, pueden entregar los de Tomahawk, ya estamos en una ruta de la guerra. También hay que tomarlo con mucha cautela, porque son los discursos maximalistas, como que Medvedev es la imagen en espejo del discurso maximalista de Trump, mientras que yo veo que la suavización de los discursos de Estados Unidos dependen del mismo Witkoff, que no habla mucho, pero más que nadie a quien no seguimos, que es esta legisladora que tiene genes mexicanos, por cierto, que es Ana Paula Luna, quien ha dicho que concluyendo la guerra en Ucrania, Estados Unidos y Rusia tendrán un paquete de $1 billón, o en inglés, 1 trillion, ¿no? Dólares, para ya relanzar grandes proyectos de desarrollo, en el que está sobre todo este túnel y puente ahí en el estrecho de Bering. Ahora bien, la manera de los misiles de largo alcance, quizá Trump diera el visto bueno. Hoy lo están manejando tanto Gran Bretaña como Francia, que han endurecido su discurso. Ellos están dispuestos a entregarle misiles de largo alcance a Ucrania para que los use, pero aquí el problema es doble. Uno, ponen en alto riesgo dos potencias nucleares como son medianas, ¿no? Como son Francia y Gran Bretaña, pero la otra situación es de que, pues yo creo que se tienen que apurar mucho, porque en el momento en que caiga Pokrovsk, que es una ciudad logística muy importante ahora en el Donbass, pues esto prácticamente ya se resolvió la cuestión de la guerra de Ucrania, y ya no tendría ningún sentido el lanzamiento de misiles de largo alcance, salvo que ya esté en una misión suicida, tanto Starmer como Macron, en contra de Rusia, pero eso ya se vería como algo, un acto de desesperación. Alfredo, y también quería preguntarle, en el caso del paquete de sanciones que estábamos comentando antes, ¿aleja un poco más esta posibilidad de la cumbre en Hungría y que sigue beneficiando también a esos intereses del Kremlin? En estos momentos hay mucha confusión en los términos. Por ejemplo, el presidente Trump ha manejado la palabra cancel, ¿no? Que se canceló, mientras que mucha gente de su equipo habla de posponer, de diferir, de on hold, ¿no? De tenerlo en pausa. La misma secretaria de prensa de la Casa Blanca, esa es la última declaración al respecto de la cumbre entre Trump y Putin, comentó que sigue en la vista, nada más que lo que está pendiente es la fecha. Yo creo que esto mañana se decide en la reunión que van a tener Kirill Dmitriev, que es el que maneja los fondos soberanos de riqueza del Kremlin, con una gente que es muy cercana a Trump, que es nada menos que su enviado especial a Rusia, y que es Steve Witkoff. A mi juicio, estamos aquí en una jugada de tres bandas. Fíjate lo que son las cosas, Valeria. Es un juego de ajedrez, del tablero de ajedrez,
que es eminentemente global, donde los tres actores están jugando en forma muy cerrada. Los tres están pendientes de lo que hace el otro, y mucho depende en secuencia de la reunión mañana en Miami, y también va a depender mucho de lo que siga allá en Malasia, y luego allá en Sudcorea, la cumbre entre Xi Jinping y Trump. Va a ser un movimiento circular de tres, y van a tener que llegar ahí a un punto de encuentro, o al revés, pues ya lo inevitable, ¿no? Que no creo que tampoco alguno de los tres grandes mandatarios del planeta, que son de Rusia, Estados Unidos y China, lo desee, porque en una guerra nuclear todos desaparecen. Entonces, el problema aquí es que nos mantienen a los ciudadanos del mundo en una guerra de nervios, de angustia, y ellos están jugando al borde del precipicio, sobre todo Rusia y Estados Unidos, que tienen el mayor arsenal nuclear del planeta. Muy pendientes a esa próxima negociación, que como bien ha resaltado, ha habido una confusión de términos. Por una parte decían que la cancelaban, otra parte que la mantenían en pausa, y que ahora parece que pues está en cuestiones del futuro. Veremos a ver qué ocurre. También pendientes a esa reunión con Estados Unidos y China, que será esta próxima semana. Muchísimas gracias, Alfredo Jalife, experto en geopolítica, por estar esta noche con nosotros de nuevo. Muy buena noche. Muy buena noche. Les decía que ya están reunidos el presidente Javier Milei y el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. Llegó Dimon primero, bastante antes de las 7 de la tarde, que era el horario previsto para este encuentro en el Museo de Arte Decorativo. Después llegó el presidente Javier Milei alrededor de las 7 menos 10. Había llegado el ministro Caputo antes a este lugar, y por último tuvimos la imagen de Kirchner, el secretario de Finanzas, próximo canciller, que llegó corriendo acá por la Avenida del Libertador, cruzando a último momento, prácticamente llegando tarde, según parecía. Se encontró acá con su acompañante en la puerta del museo, y fueron los últimos funcionarios en entrar a esta reunión, que va a durar alrededor de 2 horas, por lo que nos dijeron, y les quiero mostrar un poco el lugar para que vean cómo es la seguridad, porque fue bastante estricto, tanto desde la llegada de Jamie Dimon antes de las 7 de la tarde. Fíjense la cantidad de personal de seguridad que hay, de camionetas, 2 ambulancias también en este lugar elegido para el encuentro, y prácticamente fue muy difícil ver al presidente llegar también. Fue complicado, llegó en la comitiva que lo hace siempre, la cápsula de seguridad, pero sí les decía, el que pasó a último momento, y que también por supuesto está en el radar por su conexión que ha tenido con JP Morgan y por lo que va a ocupar en el próximo tiempo, que es la Cancillería nada menos, fue Pablo Kirchner. Justamente tratamos de acercarnos a él para preguntarle, para sacarle alguna declaración, pero venía ahí lo estamos viendo, muy apurado. Vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, perfecto, eso es lo que les contaba. Nos acercábamos a él porque, bueno, lo vimos cruzar, llegaba sin cápsula, sin comitiva, cruzando acá la Avenida del Libertador. Una persona que conoce muchísimo el JP Morgan, que seguramente va a tener muchos viejos conocidos acá, y que hoy está en el centro de la agenda de Javier Milei y de sus cambios en el gabinete, sobre todo con la mirada a los Estados Unidos y este banco tan importante. Nos asomábamos acá recién. Sí. A mirar lo que son las camionetas. Fíjense, esa es la camioneta en la que llegó el presidente Javier Milei. Apenas pudimos verlo, venía desde la Quinta de Olivos. Hoy toda la actividad del gobierno estuvo concentrada en esta visita, en la visita del CEO de JP Morgan. Desde la mañana también, según tenemos entendido, con un encuentro que tuvo Caputo antes de este encuentro con el presidente. Y ahora, bueno, una cena de honor, algo así como 2 horas de encuentro para hablar mano a mano entre Dimon, el presidente Javier Milei y los viejos conocidos, ¿no?, de todos, ex trabajadores del banco, del JP Morgan, sí, que hoy tienen una función clave acá en la República Argentina. Bueno, recordemos, Juan, que Juli y Dani, sí, que esto sucede en el contexto en el que Scott Bessent, el secretario de Tesoro, mientras tanto de los Estados Unidos, prácticamente parece estar haciendo campaña, ¿no?, también desde allá. Digo, porque esto hay que leerlo en el marco del encuentro del presidente, todo lo que se está charlando, ¿no?, acá en la República Argentina, pero también en este contexto que tiene que ver con un alineamiento absoluto y unos, bueno, secretario del Tesoro en este caso, muy interesado, ¿no?, en el resultado electoral.
y manejando directamente los resortes de la política cambiaria desde Washington. Hoy volvió a intervenir muy fuertemente el Tesoro de los Estados Unidos en el mercado cambiario para evitar que superara el techo de la banda el tipo de cambio que volvió a subir en la última rueda previa a las elecciones. Es decir, hay una presencia, un desembarco, uno podría decir, en el gobierno y en la administración de resortes claves de la política económica en Argentina, como es, por ejemplo, la política cambiaria, ya directamente con una intervención que se hizo cotidiana en los últimos días de parte del Tesoro de los Estados Unidos, del tío Scott, como lo llaman en la City porteña. En la Argentina está, por estas horas, está Tony Blair, por ejemplo, ¿no? El ex primer ministro de Gran Bretaña, está también Condoleezza Rice, que fue ex secretaria de Estado en la época de Bush, recuerdan ustedes, de los Estados Unidos. Y bueno, lo que habrá que preguntarse es en gran medida si el gobierno argentino todo tiene verdadera conciencia de que hay en la Argentina en este momento personajes que en algún punto, si uno revisa la historia reciente, bueno, han declarado una y otra vez a contramano de los derechos de los argentinos sobre las Islas Malvinas, por ejemplo, lo que ha sido el reclamo histórico de nuestro país. El mismo Tony Blair ha declarado durante muchas veces que Thatcher tuvo razón en todo lo que hizo. Esto está pasando, Tony Blair está allí. La verdad que para los argentinos es una sorpresa, en ningún momento se anunció y sin embargo vino en el contexto de la visita de JP Morgan. Y el otro dato que para mí es ineludible es las relaciones exteriores de la Argentina ahora están en manos de un hombre que no tiene formación en relaciones exteriores, sino que lo que tiene formación financiera y que está dentro de un gabinete que responde a las órdenes, entendemos, de las finanzas globales, ya no de la Argentina, ¿no? Sí, en algún momento se había hablado del rol de Santiago Caputo, ¿no? Para Cancillería, por algunas horas, ¿no? También estuvo ese rumor, o al frente en un eventual reemplazo de Lisandro Catalán para el diálogo con los gobernadores. Y uno pensaba, bueno, pero ¿por qué a Cancillería cuando podría ser más necesario en el diálogo con los gobernadores, que es lo que se viene y que seguramente va a ser importantísimo? Pero como sea, y respecto de esto que dice Juli, estamos hablando de un hombre, o varios los que están aquí en este encuentro, acostumbrados a otras cosas, ¿no? Y prácticamente uno se pregunta cómo pueden ser esas relaciones internacionales que parecen ser el último de los problemas a esta altura, porque el primero que tenemos tiene que ver con esto, con el dólar en pantalla, que no deja de aumentar pese a lo que decía Juan, pese a las intervenciones constantes, ¿no? Sí. Aún hasta el día de hoy, y veremos qué pasa a partir del lunes. Pero bueno, mientras tanto, un alineamiento, una subordinación también respecto de lo que vos decías, ¿no? Puede parecer lejano hoy hablar de Malvinas, de las declaraciones que han tenido sobre Malvinas, pero también con eso tiene que ver defender, ¿no? A un país. Bueno, negociar con otros países y también bajo un gobierno del presidente Trump que, no olvidemos, hace un tiempo, incluso con Mauricio Macri, ¿se acuerdan? La negociación con los limones, Juan. Bueno, todo el tiempo ha sido favorable para los Estados Unidos más que para la República Argentina, sin dudas. Indudablemente. Bueno, yo les citaba ayer lo que me decía un ex canciller con el que hablaba al respecto de la designación de Kirchner en la Cancillería, y me decía, y parece ya la política exterior de Argentina convertida en una especie de sucursal de Wall Street, ¿no es cierto? En este sentido de directamente pensada como la Cancillería para ir a buscar ese fondeo, esos dólares, ese financiamiento, más que como una política diplomática y una geopolítica de Argentina. ¿Por qué? Porque básicamente la decisión del gobierno de Javier Milei es ir hacia una política donde el manejo de la política exterior, valga la redundancia, sea simplemente el alineamiento puro y duro con los Estados Unidos. El destino quiso que Peter Lamelas, el nuevo embajador de Donald Trump en Argentina, vaya a llegar en las próximas semanas a Buenos Aires. Ustedes saben, están eligiéndolo en el Congreso norteamericano desde abril de este año. Lo confirmaron, creo que hace un mes y pico, pero participó de un cóctel la semana pasada donde apareció el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, un tipo que tuvo un perfil bajísimo y que tampoco parece haber sido demasiado protagónico en este rescate masivo que dispuso el gobierno de Estados Unidos a Milei, en esta especie de abordaje que estamos atestiguando, francamente, con imágenes inéditas, aquí en Buenos Aires. Pero Lamelas viene casi a iniciar
una gestión que podríamos decir sucede a la gestión Milei. Una gestión que, más allá del resultado del domingo, del cual ya a esta hora no podemos hablar en demasiado detalle y tampoco queremos, porque queremos que cada uno medite como corresponde su voto, pero que dependiendo de ese resultado puede derivar en una injerencia de Estados Unidos sobre Argentina hasta niveles absolutamente desconocidos. Barry Bennett, otro norteamericano que oficia como una especie de embajador blue, que asesora a Santiago Caputo en la conformación del nuevo gabinete después de las elecciones, también vino en las últimas horas a presenciar este comicio y a ayudarlo a procesar los resultados, tanto al asesor junior, pero que está ocupando cada vez más casilleros, Santiago Caputo, el sobrino del ministro de Economía, como al propio Milei. Y uno se pierde, cuesta determinar ya quién trabaja para quién, porque Barry Bennett es socio de Leonardo Scaturice, que fue contratada su consultora por Santiago Caputo a través de la CIDE para hacer lobby en Estados Unidos y que terminó generando una diplomacia paralela que dejó pintado al canciller Gerardo Huerta, en que por eso renunció cuando vio que lo estaban puenteando y que encima lo boludeaban en redes sociales los trolls del Gordo Dan. Claro, Scaturice y Barry Bennett fueron los que trajeron un avión con otra socia de esa consultora que traía un montón de valijas que no se revisaron. A la vez, Barry Bennett es amigote de Trump de Mar-a-Lago, del country donde tiene su residencia, su mansión Trump, y donde justamente cuando todavía apostaba a las gestiones del canciller, a las gestiones del embajador, a las gestiones normales de la diplomacia, Milei se quedó de garpe. ¿Se acuerdan aquella noche que Trump llegó en un helicóptero como a la 1 de la mañana y que ni siquiera fue a verlo a Milei, que estaba en un baile con contribuyentes trumpistas en el ballroom de la mansión de Mar-a-Lago? Bueno, lo que pasó en ese momento como una humillación viró luego en este desembarco. Un desembarco que se parece un montón a un abordaje. Las escenas de vuelta de estas últimas horas con los popes de Wall Street llegando a la ciudad de Buenos Aires con aviones privados que, bueno, no se ven en ningún otro lado del mundo, muchos de ellos ocupados por una sola persona que es trasladada por estos Gulfstream, por estos mega naves espaciales con matrículas todas a nombre del JP Morgan, que, bueno, trajo incluso al CEO de JP Morgan acá, a Jamie Dimon, a compartir una velada ayer en el Colón y una reunión con Milei en un ratito. El presidente, obvio, va a estar con el ministro de Economía, que fue empoderado por este abordaje de los banqueros, pero ¿a nadie le dio cosa la foto de ayer del Colón? Cuando vieron a Tony Blair, por ejemplo, ex primer ministro británico, que dijo reiteradamente que Margaret Thatcher hizo todo bien en Malvinas. ¿A nadie le hizo ruido estrecharle la mano? ¿A nadie le hizo ruido que el tipo se pudiera pasear por Buenos Aires? Está bien, en camiones blindados, con miles de custodios y todo, pero sin que haya una protesta, por ejemplo, como uno pensaría que podría haber habido en otro momento, siendo tan profunda la causa Malvinas, tan instalada la decisión de nuestro país de reivindicar la soberanía por ese cacho de territorio que nos arrancaron en la época de Thatcher los ingleses. ¿A nadie le dio cosa Condoleezza Rice, la halcona de Bush, acá en nuestro país también, hacedora de tantas guerras? Ambos directivos de JP Morgan, en un ejercicio también, como me dijo hoy a la mañana Tenenbaum, de una promiscuidad escandalosa entre líderes políticos de las democracias de Occidente y el banco más influyente de Wall Street, que es JP Morgan. Bueno, no solamente llegó Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, llegó también Jane Fraser, la directora ejecutiva del Citi,
en un contexto en el cual no es solo Trump el que se lanzó al abordaje de la Argentina. Está el JP Morgan, está el Citi, está el Bank of America, está Goldman Sachs, todos ellos buscando garantías en Argentina, colaterales, para el préstamo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que le van a dar a Milei después del domingo, si gana, junto con el swap de 20.000 palos que ya anunció el Tesoro y que ya oficializó acá el Banco Central, aunque sin dar detalles y sin que se incorporen esos 20.000 palos a las reservas. Los bancos de Wall Street, esto que les mencioné, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, están tras activos que sirvan como colateral, y esos activos son los recursos naturales. Son los minerales, son determinadas concesiones para empresas mineras que, según fuentes que citó el Wall Street Journal anteayer, en una nota del martes que terminó saliendo anteayer en el impreso, van a servir como respaldo de esos préstamos que está pidiendo en este raíz alocado de endeudamiento Caputo bajo la batuta de Milei. Claro, ese préstamo no está cerrado todavía, pero el abordaje se hace previamente. Y de verdad, no había pasado nunca. Una cronista del diario La Nación dijo que había más aviones privados de estos jets de superlujo ahora en Ezeiza que cuando se hizo el G20 de Macri. Cuando llegaron acá a Buenos Aires el premier chino, Donald Trump, que era presidente de Estados Unidos. Claro, es una escena muy fuerte ver a todos esos banqueros juntos acá mientras el canciller renuncia y lo reemplaza un ex JP Morgan, mientras se mantienen en sus cargos otros dos ex JP Morgan como Luis Caputo y Santiago Bausili. No es ese tridente nada más. JP Morgan, además de la Cancillería, además del Banco Central y además del Ministerio de Economía, maneja el Viceministerio de Economía y la vicepresidencia del Banco Central. Y ahí se está llevando adelante una intervención cambiaria inédita que ni siquiera sabemos por qué reglas se rige. No sabemos si el Tesoro de Estados Unidos tiene bloqueada la posibilidad de operar en el contado con liqui y en el mercado oficial al mismo tiempo, porque esto, está bloqueado para los operadores argentinos. Y las consecuencias son realmente imprevisibles. Como decía hoy a la mañana el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que lo puso en términos muy precisos, escuchá. La verdad que de unas consecuencias tremendas, tremendas. No se ocupa más de nada. Y reciben 12 aviones de JP Morgan. Es una tropa de ocupación. Sí. La que vino ayer. Le entregaron llave en mano, ahora también la Cancillería, a los, uno diría, ex JP Morgan, qué sé yo si es. Claro, exactamente. ¿Quién es el jefe de esta gente? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién decide qué va a ser nuestro país? Es gravísimo. Claro, el lunes se puede abrir una dimensión desconocida. Y pronto, cuando llegue Lámelas, se puede dar una situación que pocas veces se vio, de una injerencia política de Estados Unidos en nuestro país, que pocas veces se vio. Claro, uno habría esperado de vuelta una movilización mayor. La izquierda cerró su campaña enfrente de la Embajada de Estados Unidos. Tal vez los que llevan el nombre de la patria en su boleta podrían haber hecho lo mismo. Quizás algunos los habrían acusado de sobreactuar, pero la verdad, los que parecen estar sobreactuando el abordaje son los banqueros y Trump, porque lo que están llevando adelante es eso, es un hostile takeover, como se dice en la jerga financiera. Claro, Lámelas lo tiene muy claro, porque lo dijo tempranamente, cuando todavía era candidato a ser embajador en Argentina. Dijo, yo voy a ir a las provincias, no me alcanza con que el presidente esté de acuerdo en todo, en nuestra estrategia de explotar con empresas norteamericanas los recursos naturales no renovables como el litio, como el cobre, como el oro, como las tierras raras que le importan especialmente a Estados Unidos, y como el uranio, donde también hay toda una movida para desactivar la cuarta central nuclear argentina, que tiene
tenía hasta ahora 3 de las 400 y pico de centrales nucleares que hay en el mundo, y para empezar a exportar ese uranio que hoy se usa para generar energía acá. Claro, Lamelas va a tener un problema para llevar adelante su gestión, y no van a ser los gobernadores. Los gobernadores ya mostraron que están recontradispuestos en este revoltijo a prestarse como garantes ellos también de la transición, como la llama Caputo, a un esquema en el cual Argentina se especialice en esas cosas. Deje de tener, por ejemplo, una industria que emplea a 1 millón y pico de personas, que ofrece buenos laburos con tecnología, que hace que los pibes vayan a la escuela técnica, después a alguna ingeniería, en fin, que permite el desarrollo de la economía local, no el crecimiento, que es una cosa distinta. Bueno, Lamelas va a tener un obstáculo que está en el territorio. Un obstáculo que se vio ayer en Mendoza, donde estaba yo justamente presentando el país que quieren los dueños. Hubo una movilización gigante en el kilómetro 0 de Mendoza, ahí enfrente de la Plaza San Martín, donde volvieron a reivindicar algo que para los mendocinos es muy importante, que es el derecho al agua. Ayer me contaban cómo cuando se discutió la ley que habilitaba la minería, salieron de todo Mendoza y llegaron hasta la capital para exigir lo que terminó siendo la ley 7722 o 7722, que justamente garantizó el agua para los cultivos, de los cuales vive Mendoza desde la época de la colonia. Claro, hay mucha gente que lleva adelante esta lucha hasta las últimas consecuencias y que está dispuesta a ser reprimida, como fueron reprimidos ayer los manifestantes, que me mandaron este mensaje a la radio La Mosquitera, desde donde transmitimos ayer. Pasaron cosas en dúplex. Nuevamente le decimos no a la mega minería metalífera porque destruye la montaña, los glaciares. Pasa esa destrucción por una sopa química, nos queda basura tóxica para la eternidad y encima es un saqueo. Así que por favor les pido que publiquen este mensaje y que llegue a toda la Argentina esta tarde 18:30, kilómetro 0 de la ciudad de Mendoza, Paseo Sarmiento y San Martín, porque vamos a concentrarnos y hacer una marcha en defensa del agua, los bienes comunes, nuevamente diciéndole no a San Jorge y sí al proyecto de ley que es de iniciativa popular, Área Natural Protegida, Uspallata, Polvaredas. Del voto ya venimos hablando un montón. Ustedes han escuchado aquí a todas las voces críticas e incluso a las que aceptaron hablar con nosotros de las voces que apoyan este reseteo de la economía argentina, que yo creo que no es lo más conveniente para nuestros hijos. Cada uno sabrá cómo vota el domingo, pero lo que seguro va a haber es una resistencia más allá del voto. Por eso harían mal en dar por hecho que ese desembarco se convierte en una anexión, porque hasta los ingleses, que habían derrotado a las tropas, se comieron las ollas con aceite hirviendo y tuvieron que irse. No una, 2 veces. Nah. Ahora estamos en una nueva película de Cowboy, pero ahora pasos acelerados. Lo han nombrado al que era el secretario de Finanzas, también hombre de JP Morgan. Entonces decíamos siempre que las 5 principales figuras del equipo de Caputo, todos habían aprendido en la escuela de JP Morgan, en la mesa de medio del JP Morgan, que es Pablo Quirno. El secretario de Finanzas lo han nombrado canciller, ministro de Relaciones Exteriores. No es casualidad. Han venido en aviones particulares Tony Blair. Tony Blair es un hombre que trabaja para BlackRock. Fue primer ministro inglés, apoyó a Thatcher en la guerra de Malvinas contra nosotros, pero independientemente de la lacra que es un hombre de BlackRock. Trabaja en Europa para BlackRock. Y Condoleezza Rice, que ahí es republicana, recordemos que fue la secretaria de Estado en el segundo gobierno de George Bush, 2005-2009, que es de la extrema derecha del Partido Republicano. Todos estos están acá. Todos estos están acá, ¿por qué? La pregunta sería, ¿para qué vienen? ¿A qué vienen? Bueno, acá empezamos a tener alguna respuesta.
Ellos están convencidos que van a asustar a la burguesía nuestra, que es fácil de asustar, a los Pagani, de Arcora, a los Pérez Compán de Morir de la Plata, a los Bulgeroni de Pan American Energy, a los Roca de Techín, a los Ormechán de Compañía General de Combustible, que lo van a asustar, y a los políticos no solamente los asustan, sino también les aceitan sus campañas, les financian sus campañas, a los jueces, que también les financian el nivel de vida que tienen y el grado de impunidad que tienen. Creen que al surgió la presencia, como si fuera la de espada. Al ser la de espada van a correr todos a la sumadriguera, entonces no van a tener ningún problema en que Milei no haga una mala elección el domingo. Todos vienen a apoyar, pero no por Milei, a quien consideran un payaso y de cuarta, bruto encima, torpe, sino por el equipo económico. Han logrado meter el virus del equipo económico, y ahora inclusive 2 ministros, Caputo y el canciller, como si fuera poco. Los 2 ministros principales de un país en relaciones con el exterior son el canciller y el ministro de Economía. Los 2 puestos por el JP Morgan. El poder, además está decir que los principales administradores de JP Morgan son BlackRock y Vanguard. O sea, el grado de concentración económica de Estados Unidos, el cáncer que tiene Estados Unidos, que es el capital financiero de Manhattan, lo han trasladado acá. Ya antes era en dosis, ahora ya es a lo bruto. Han desembarcado lo bruto con total ostentación de todo, sin ocultarse, al solo hecho de atemorizar a la cobarde burguesía nuestra, que tenía como, que si le iba mal a Milei en las elecciones, podía llegar a jugar a hacerle el juicio político y destituirlo. Bueno, esto, para evitar que esto pase, yo no digo que esto no pase, ojalá sea repudiado Milei en las elecciones del domingo y se pueda producir este fenómeno de que se le haga juicio político como debe serse, por clara y manifiesta incapacidad para ser presidente de la República, que se le haga juicio político y lo destituyan. Pero la aparición de todos estos personajes, y que a su vez el gobierno le concede plazas, como era el canciller, a Pablo Kirchner, demuestra claramente el poder hegemónico del capital financiero de Manhattan en la Argentina de Milei. No, es tremendo. Yo lo vengo comentando desde temprano, desde que comenzó el programa, pero me desperté con esa noticia. No sé si son 9 o 16 aviones, todos fletados por el JP Morgan, que hace un encuentro en Buenos Aires hoy. No sé si va a invitar a algún argentino, si le va a hacer un homenaje a Caputo, no sé. Pero contrataron el Teatro Colón, van a cenar ahí, van a estar hasta las 23 horas, y está Tony Blair y Condoleezza Rice, como vos decías, a la cabeza de esto, pero como socios del JP Morgan. Y lo interesante de esto, para que la gente ate, no quiero extenderme, pero no puedo dejar de decirlo. Cuando se reunieron en Londres las autoridades y el rey de Inglaterra con Donald Trump, fue Tony Blair, y de ahí acordaron cómo iba a ser el proceso, el falso proceso de paz para mí, de Gaza, y pusieron a Tony Blair. ¿Qué hace Tony Blair ahí? ¿Viene en representación de Inglaterra o viene en representación de los intereses de BlackRock para ver qué hace en Gaza? Él ya lo sabemos que está en Ucrania, está en Gaza y está en Argentina. Por lo menos que la gente abra los ojos, que ahí lo que vienen es a afanarnos y a garantizar que el afano sea legal. Totalmente de acuerdo. Tal que lo que decís vos y la conclusión que quería llegar yo. Esta es la triste conclusión que estamos padeciendo, y el pueblo argentino, no hay como vos quien se lo dice. No hay valientes y patriotas que digan la verdad. Y la verdad, dicha por sus ojos, ya no la ocultan. Escúchame, el Tesoro de Estados Unidos, con plata del Tesoro de Estados Unidos, con plata de los contribuyentes norteamericanos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, colocó en estos días, en realidad fueron varios días de octubre, yo tengo los días, pero no, el 9, 15 y 16 de octubre, y ayer 22 de octubre, colocaron en total 1.120 millones de dólares del Tesoro norteamericano. 1.120 millones de dólares en total colocó el Tesoro norteamericano, cambió dólares por peso. Por supuesto, esos pesos después compró títulos ajustados por dólar linking, o sea, que cubren de la devaluación, pero trajeron dólares, aumentaron la oferta de dólares en el mercado único libre de cambio, se llama así. Libre no tiene nada, y único tampoco, pero se llama así, mercado único libre de cambio. Ingresaron 1.120 millones de dólares
9, 15, 16 y 22 de octubre del 2025, 1.120 millones de dólares. Un mercado chico, tiene 600, 700 millones de dólares de compra y venta por día, 1.120 millones de dólares, que cambia el perímetro. Y eso hizo que hoy bajaran el precio del contado con liqui, que había superado, llegó a cerrar a 1.612 pesos, y hoy está, según dice un medio especializado en el tema, a 1.575 pesos. Han logrado contener esto, se supone que mañana van a hacer lo mismo, y van a recuperar los 1.120 millones de... ¿Por qué? Porque tienen título dólar linked, y este es el trasfondo. El trasfondo que después, como ellos tienen, y esto lo hemos dicho varias veces en tu programa, como ellos tienen BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gran Marcy, Franklin Templeton, Greylot, donde está trabajando Sergio Massa, tienen títulos en pesos. La Secretaria de Finanzas, hasta ahora la Secretaria de Finanzas Pablo Kirchner, ya era canciller, a partir del lunes canciller, dice que convertida en dólares son 158 mil millones de dólares. De los 454 mil millones de dólares de deuda hay en pesos, la Secretaría de Finanzas lo publica en dólar para hacer moneda homogénea, 158 mil millones de dólares. Los bancos locales, incluido el Banco Nación, para ser sincero, el Banco Nación, pero también el Santander, el Citi, los locales, el Citi local, el JP Pomera local, el Bilbao y Casa local, y bueno, todos estos bancos, y los bancos de acá, el Galicia, el Macro, todos ellos deben tener no menos de 45 mil millones de dólares, pero el capital financiero de Manhattan no tiene menos de 35 mil millones de dólares. Por lo tanto, están preparando el desembarco para hacer un canje, un mega canje, como hizo Cavallo en el 2001, cambiar esos títulos en pesos por títulos en dólares y con jurisdicción de Estados Unidos, porque acá los títulos en pesos son con jurisdicción local, pasarlo a la jurisdicción de Nueva York. Esta es la jugada que tienen preparada para de ahora en más, de ahora en adelante. Y te agradezco, Horacio, y yo me voy a llevar para la historia de mi vida, cuando no tengamos más programas, que este programa militó para desnudar lo que significa BlackRock en la Argentina. Muchos les prefieren decir el imperialismo yanqui, esto y el otro. No, hay que ponerlos con nombre y apellido, y ahora se adueñaron ya hoy de la Cancillería. O sea, empiezan a emprolijar para seguir gobernando, pase lo que pase con las elecciones el 26 de octubre. Para mí es un gustazo poder decir estas cosas, que las voy aprendiendo de vos, y me da en serio mucha alegría, porque yo quisiera que más políticos, que los políticos dijeran esto, que los dirigentes sindicales denunciaran esto, pero bueno, no se atreven, como vos decís, no se atreven a hablar de Gaza, no se atreven a hablar de ningún otro tema, y menos denunciar con nombre y apellido quiénes son los que vienen a manejar el país. Gracias, Horacio, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. A ver, ¿cómo lee lo de Pablo Kirno como canciller? Sí, efectivamente, el mercado ha descontado que Javier Milei va a tener una derrota, y el mercado, el JP Morgan, están tomando el gobierno. No solamente se llevaron en las últimas 2 semanas 5 mil millones de dólares, sino que la llegada de un ex JP Morgan a la Cancillería muestra que están tomando el gobierno. La realidad es que esto cambiaría el escenario si la derrota el domingo es más contundente. Hoy el mercado descuenta un 30%, entre un 30 y un 35%, pero si está por debajo del 30 va a haber algunos cambios más contundentes, incluso la salida del JP Morgan del gobierno, como puede ser la llegada de Pablo Kirno a la Cancillería, ¿no? Ahora, Juan, digamos que la economía la maneje el Tesoro norteamericano, algo nunca visto. Bueno, mirá, en esta semana llegaron 3 vuelos privados: Condoleezza Rice, Tony Blair y James Dimon, que es el JP Morgan. Es un banco el más importante diría, a nivel global y de Estados Unidos. Es la representación de la piratería financiera internacional. No significaría solamente Estados Unidos, sino que Argentina está siendo víctima de los piratas financieros internacionales, con la complicidad de estos 4 argentinos, un chileno, que están en el gobierno, como Caputo, Kirno, Bausili, Daza. Y bueno, y Demian Rey, del todo el JP Morgan en el gobierno, y Argentina la están saqueando, hay que decirlo con todas las letras. Esto no puede salir bien de ninguna manera. Esto hace recordar históricamente a la Buddy Brothers, al acuerdo Roca-Russiman, los empréstitos más grandes que ha tenido la República Argentina en términos históricos. Lo que pasa es que, Juan, la pregunta es cómo termina. Mirá, el gobierno de Javier Milei
además de confundir la sumisión con el pragmatismo, nos está llevando en términos de desenlace a una crisis de deuda de la más grande histórica en términos globales. Uno puede recordar lo que salió a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en números, ¿no? 180.000 millones de dólares. Y acá en la República Argentina ya se han llevado más de 100.000 millones y no han hecho una sala de primeros auxilios. Por eso hablamos de un saqueo total de la República Argentina por parte de estos piratas financieros. Ahora, cuando vos ves que la economía norteamericana es complementaria en materia de commodities con la nuestra, y nosotros, China es complementaria en tema económico con nosotros, y Estados Unidos es competitiva con nosotros. Uno se pregunta, ¿qué vamos a exportar a Estados Unidos? Mira, lo que ha hecho Scott Bessent y Estados Unidos hasta el día de hoy, que lo va a seguir haciendo hoy viernes también, mantener un dólar barato hace que Argentina sea cara para el mundo. Un dólar barato para nosotros, 1.500 o menos, es Argentina cara. Y Argentina cara deja de ser competitiva a nivel mundial, los productos no se pueden exportar. De hecho, las exportaciones aumentaron en un 1%, mientras que las importaciones lo hacen al 10 o al 15%. Esa falta de competitividad en el mundo nos resta competencia contra Estados Unidos, que somos competitivos, como bien decís vos, y nuestros productos no se pueden colocar en el mundo. O sea que una economía a la cual nosotros nos enfrentamos en los mercados mundiales, a esa economía le fuimos a pedir un rescate, y lo dijo Estados Unidos arriba del avión, ¿no? Lo dijo el otro día, se están muriendo los argentinos. Bueno, en realidad nos está matando. Fue muy claro, Donald Trump está arruinando nuestra economía porque somos competitivos, y bueno, un ejemplo es lo que está pasando con la carne, ¿no? Ellos quieren bajar sus precios en términos de precios de carnes en el mercado interno, llevándonos la carne a nosotros y aumentando el precio del consumo nuestro. Las penas son nuestras, las vacas son de ellos. Ahora, Juan, uno imagina a un tipo como Pablo Kirno intentando negociar con China. Va a tener que hacerlo. Sí, mira, es entregar todo al JP Morgan a Estados Unidos. Hay que recordar quién es Pablo Kirno. Pablo Kirno hace 17 años que vive en Nueva York, que trabaja en Wall Street, trabajó los últimos 17 años en el JP Morgan, representa directamente a Estados Unidos. Y bien lo decís vos, ¿qué nos puede esperar a nosotros en la negociación con Beijing, no? Y sobre todo, siendo que ya China es nuestro segundo socio comercial. Por eso insisto, el mercado descuenta entre un 30 y un 35% en el resultado de las elecciones por parte del oficialismo el domingo. Pero si baja del 30%, estas condiciones, a mí yo no tengo la menor duda que van a cambiar. Ahora, Juan, el otro tema es cómo queda el aparato productivo, porque ¿quién genera empleo? Bueno, mira, Antonio, ya el aparato productivo en estos 2 años ha sido destruido, cerraron más de 13.000 pymes, 1.300 industriales, se perdieron 200.000 empleos de primera calidad. Realmente los resultados en la economía real son devastadores, ¿no? Ahí quieren mostrar un crecimiento donde la intermediación financiera marca el crecimiento en un 25% y la industria cayendo al 5,8%. O sea, los resultados económicos, este esquema económico, un esquema financiero de deuda, saqueo y fuga, no da resultados al trabajador real. Por eso yo llamo a la reflexión, a la conciencia crítica de todos los argentinos, y el domingo ir a votar, que es fundamental para defender a la patria respecto de estos piratas financieros internacionales. Juan, te mando un gran abrazo, gracias. Abrazo, Antonio, gracias a vos. Juan Enrique es economista. Bueno, acá, esta discusión de fondo. A ver, ¿qué es una... Hacer un ejercicio mental en el que diferenciemos entre dos grupos. Un barrio donde estén los votantes y personas de izquierdas y un barrio de derecha donde estén las personas y votantes de derechas. El barrio de la izquierda gozará con los derechos que ha ganado la izquierda durante la historia y la derecha gozará de los derechos que han ganado... Perdón, porque me cuesta decirlo sin reírme. De los derechos que ha ganado la derecha a lo largo de la historia. Por ejemplo, pues el barrio de izquierda trabajará 7 horas y media, 5 días a la semana, con vacaciones, con derechos laborales, y el barrio de la derecha pues será explotado por su jefe durante 12 horas, 6 días sin vacaciones. En el barrio de izquierda, los hijos irán a un colegio público, diverso y alegre, donde el comedor sea gratuito y universal, donde allí aprendan idiomas, arte, ciencias, derechos humanos, y los profesores puedan ganar lo suficiente. Y en el barrio de la derecha, pues los hijos acudirán a un colegio privado, con uniforme caro y pensamiento barato sin diversidad, y donde la comida sea el Telepizza y el Burger King que tanto le gusta a Ayuso. En el barrio de la
izquierda, un hospital público donde saldrás vivo, sin facturas, donde el médico te sonreirá y no te cobre. Y las personas de derechas, pues en la clínica privada de Quirón, donde la consulta vale más que pagar un alquiler, y si no puedes pagar, pues saldrá un contestador automático de la señora Ayuso diciendo iba a morir igual. El futuro de la izquierda tendría energía verde, igualdad, derechos humanos, y el de la derecha, pues carbón, censura y olor a naftalina. Mire, se lo digo con cariño a Partido Popular y a Vox. Si realmente odian tanto a esta izquierda comunista, dejen de aprovecharse los derechos que se han conseguido de la izquierda. Porque si algún día este mundo se hiciera real, les aseguro que muchos de ustedes acabarían pidiendo asilo en el barrio de la izquierda. En una misma cuadra había un almacenero, un panadero, un carnicero y un verdulero. Resulta que el almacenero hace así, saca un billete de 20 lucas y le dibuja un bigotito. Agarra y dice, hoy me voy a dar un gusto. Con este bigotito me voy a comprar un asadito. Fue, se compró un kilito de carne, 2 boludeces más, mucho más no le alcanzó. Fue a la carnicería, tomá, 20 luquitas. Agarra el carnicero, hace así, dice, hoy yo también me voy a hacer un asadito, le voy a comprar unas verduras acá al amigo. Fue a la verdulería, 20 luquitas en verdura. ¡Pum! El verdulero hace así, dice, bueno, yo me voy a la panadería, me voy a comprar algo rico para la tarde, 20 luquitas. Agarra el panadero, hace así y dice, 20 luquitas, me voy a ir al almacén que tengo que comprar algunas cositas de limpieza y eso. ¡Pum! El almacenero mira, le ve el bigotito. Bueno, dice, me volvió el billete y tengo el asado. Me voy a comprar unas verduritas para sumarle al asadito. ¡Pum! El verdurero va a comprar carne, el de la carne compra una factura, es así, y todo gira el bigotito y gira el mismo billete, ¿se dieron cuenta? El mismo billete, y todos comieron asado ese día. Hubo plata para lo que sea. Lo podían girar infinitamente si querían, ¿eh? No había problema, no base monetaria, que... El mismo billete. Un solo billete logró que todos coman asado y hasta incluso con un solo billete de 20.000, como iba y venía, compraron millones, si querés, ¿entendés? Una economía. ¿Qué pasó? Un día agarró el almacenero y dijo, este bigotito, ya está, lo voy a meter en la bolsa, lo voy a meter en un plazo fijo, porque mirá la tasa que está dando, una locura. Lo guardó. El verdulero vio que no venía más el bigotito. Dejó de comprar en la carnicería, el carnicero dejó de comprar al almacenero, empezaron con especulaciones de que había que ahora achicarse el margen, empezaron con contratar CM y un montón de cosas raras. El bigotito estaba en el banco haciendo el plazo fijo. Basta de estas economías que frenan el consumo, porque también hasta le hace frenar el zapato de los impuestos, recaudan menos también, y un montón de cosas. Si estoy equivocado, por favor, hacémelo creer, porque yo quiero que este bigotito gire para todos lados. Para todos lados. Che, Milei, si querés hacer feliz al pueblo argentino, fíjate lo que decía el general Perón con respecto a Estados Unidos. Simple el problema. En la época nuestra, yo luché con esos mismos enemigos. Saque de país. Eso, por primera vez en la historia de la República Argentina, se pudo poner a punto la economía. No teníamos deuda externa, teníamos una reserva financiera de 1.500 millones, balanza de pago eran favorables a nosotros porque nosotros controlábamos la exportación, los servicios financieros los bajamos al 10% de lo que recibimos, pero para eso fue necesario echar a todos estos gringos que nos estaban robando, echarlos de allá, comprar los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, hacer una marina mercante. Nunca nos habían dejado hacer eso. ¿Por qué? Porque a través de eso es que nos robaban. El proceso. Bueno, y después los echamos del todo, así no fue posible poner al día la economía. Ahora, estos, indudablemente que a nosotros no nos pueden querer, y es claro. Y yo prefiero que haber procedido correctamente y haber tratado de defender la Argentina antes que ganarme el amor de los hermanitos del norte, ¿no? Que no me interesa en lo más mínimo.
Y eso hay que volverlo a hacer. Por eso yo siempre les digo, a nosotros nos podrán insultar, nos podrán calumniar, pero no van a tener más remedio que hacer lo que nosotros dijimos. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido.